Alberto Fujimori, 1990-2000. Situación económica. Entre el año 1985 y 1990, en todo el sistema de Alan García, se aplicó el modelo heterodoxo de política económica, con consecuencias desastrosas. Entre 1990 y el 2000, durante el sistema de Alberto Fujimori, se aplicó el modelo de política económica neoliberal, que inició aplicando un shock a la economía para parar la hiperinflación. El aumento del PBI no enfrentaba las coyunturas. Se inició un proceso de privatización para concluir con el déficit fiscal. Como segundo punto tenemos las políticas implementadas. La política monetaria restrictiva provocaba una apreciación cambiaria que a su instante frenaba el alza del nivel de precios. Sin embargo, el aumento de los precios públicos actuaba en la dirección contraria. El proceso de control de la hiperinflación en el Perú ha sido notablemente lenta. Desde el inicio del programa de estabilización se registró una inflación de precios al consumidor por abajo del 2%. De 1991 a 1996 se constituye un nuevo momento de estabilización y de expansión, donde el producto per cápita se incrementa al 3.3% anual, aunque sin sobrepasar los niveles máximos registrados previamente. Como primer cuadro tenemos el comportamiento del PBI de 1950 al 2000. El gráfico muestra el aumento subsecuente. El ingreso per cápita se recuperó en los primeros años del retorno al equilibrio de precios a partir de que tocó fondo en 1992. El grado más bajo a partir de 1960, 32 años previamente. No obstante, como se observa en el gráfico, el crecimiento del PBI no ha sido suficiente para recobrar el grado de ingreso que hubiese correspondido a la tendencia de extenso plazo. Como segundo cuadro tenemos la composición de las exportaciones del 90 al 2000. Estos se clasifican en tradicionales y no tradicionales. Como primer año tenemos 1990, los tradicionales eran un 68.1% frente a un 29.8% de los no tradicionales. En el 91, los tradicionales eran 69.3% frente a un 29.2% de los no tradicionales. Para el 92, los tradicionales eran un 70% frente a un 26.4% de los no tradicionales. Para el 93, los tradicionales eran un 66%, mientras que los no tradicionales eran un 28.9%. Para el 94 los tradicionales eran un 68.9%, mientras que los no tradicionales eran un 26.4%. Para el 95 los tradicionales eran un 71.4% frente a un 25.9% de los no tradicionales. Para el 96 eran los tradicionales 71.4% frente a los no tradicionales, que eran un 27%. Para el 97 los tradicionales eran un 68.9% frente a los no tradicionales, que eran un 30%. Para el 98 los tradicionales eran un 64.4% frente a los no tradicionales, que eran un 34.2%. Para el 99 los tradicionales eran un 67.7% frente a los no tradicionales, que eran un 30.7%. Para finalizar, en el 2000 los tradicionales eran un 68.5% frente a los no tradicionales, que eran un 29.1%. Después de haber observado el cuadro, podríamos decir que en contraste, en los 90 la abertura ha sido primordial instrumento para modernizar y mover la economía y para llevar la táctica en verdad más allá de la exportación de materias primas. El arancel más alto ha sido limitado entre el 90 y 91, de 84 a 25% en dos fases, llegando el arancel promedio a 17% hacia marzo de 1991. Como tercer punto tenemos los resultados obtenidos en el gobierno de Alberto Fujimori. La economía retomó una vereda de crecimiento con las políticas pro mercado adoptadas por el régimen de Alberto Fujimori, y el PBI per cápita creció en 10% en 1994 y en 6% en 1995. A pesar de ello, el aumento promedio del PBI entre los años 95 y 2005 registró un modesto 1.6%, lo que impidió que la economía peruana pudiera ponerse a la par con las demás economías de Latinoamérica. ¿Qué tal? Quiero decirles que a mí me toca hablar sobre el régimen económico del presidente más jarra que ha tenido el Perú. Estoy hablando de Alejandro Toledo y vamos a empezar de una buena vez. Muchos analistas y expertos mencionan que el gobierno de Alejandro Toledo fue el claro ejemplo del divorcio entre la política y la economía, ya que su gobierno, políticamente hablando, fue uno muy malo. Se tomaron malas decisiones y esto sabiendo que cómo reaccionaría el pueblo peruano ante eso, ¿no? Esto sumado a los escándalos que tuvo el presidente, como no es rumor, es la historia de que se gastó más de $500,000 en tragos y las historias del avión parrandero, que ahora último creo que se está subastando. Eso es políticamente
económicamente hablando. Económicamente hablando, sorprendentemente, el gobierno de Alejandro Toledo fue uno muy bueno. No fue excelente, pero cumplió con las expectativas, ¿no? Que alguien que es economista sea presidente, y lo hizo realmente muy bien. Pero antes de hablar de cómo le fue al Perú económicamente hablando en este gobierno, primero hay que poner contexto. Este gobierno empezó fuertemente golpeado gracias a las declaraciones que daba el presidente, ya que hablaba un poco de más, y también a los escándalos de corrupción y las denuncias de corrupción que hubo dentro de su gabinete. Créeme, este va a ser un patrón que se va a repetir en todo el video, ¿ya? Y esto también sumado a los escándalos personales que tenía el presidente y también su esposa, que era escándalo personal por aquí, me robó momias por allá, una hija no legítima por aquí, y realmente hizo que el pueblo estuviera harto. El pueblo se levantó haciendo marchas en contra del presidente y él tomó la mejor opción, que fue declarar al Perú en estado de emergencia. Sí, una de las decisiones más raras que aún no entiendo por qué lo hizo, claro, fue para salvarse él. Y lo malo es que cuando declaras en estado de emergencia, los inversionistas obviamente te ven con malos ojos. Y dio miedo invertir en el Perú el primer año de gobierno de Alejandro Toledo. Realmente, o sea, nadie quería dar su plata por el Perú porque nadie pensaba que el presidente estaba preparado. Cosa que nos cayó en la boca 2 años después, hasta 1 año después, me atrevo a decir. Pero ¿por qué digo esto? Porque durante el mandato de Alejandro Toledo, el Perú creció significativamente durante cada mes y cada año. Esto debido a las exportaciones, ya que en su gobierno se le dio mucha importancia. Y esto hizo que el PBI llegara hasta un 20.6%. Las exportaciones crecieron a un 44.7%, que era una cifra que no se había visto antes. Las inversiones privadas a un 25.2%. Y cabe resaltar, esto fue durante sus 5 años de gobierno. Él económicamente lo hizo muy bien. Él mismo hizo una crisis por sus propias decisiones tontas y también él mismo sacó al país de esa crisis. Claro, fue en cuestión de meses, hasta me atrevo a decir en cuestión de 1 año. Lo hizo bastante bien. Pero mientras, todos nos hacíamos problemas por los escándalos que él tenía, por los que su gabinete tenía, poco a poco el Perú se iba, por así decirlo, estabilizando más. Se ponía más firme el Perú. Y eso se puede ver en el gráfico que voy a mostrar. Y cómo va creciendo todo en el corto lapso de tiempo, que son 5 años realmente. ¿No? Y esto es algo que se le debe, no agradecer, sino se le debe reconocer a Alejandro Toledo, algo que sí hizo bien. ¿Te acuerdas que te mencioné que lo más importante en el gobierno de Alejandro Toledo fueron las exportaciones? Esto fue debido a que él hizo TLC con varios países. Un tratado de libre comercio que entre los países más importantes estaría Estados Unidos y Tailandia. Y también hizo que Perú se uniera a la comunidad andina. ¿Qué es esto? Esto es una alianza entre 4 países que hacían comercio entre ellos, entre ellos mismos hacían negocio, que estaba conformado por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Y hizo varias alianzas de ese tipo, ¿no? Una de ellas fue UNASUR, creo si no me equivoco, que fue una alianza de 12 países. Claro, no los voy a mencionar todos por falta de tiempo, pero fue algo que benefició al Perú, ya que era un intercambio de exportaciones en cada momento y eso benefició bastante a la economía del Perú. Y acá cabe mencionar también sus mega obras, que una de ellas fue el gas de Camisea. Claro, acá está un poco de mérito porque el que hizo todo fue Valentín Paniagua. Él hizo todo el papeleo, él quedó todo de acuerdo y Toledo solo tenía que ejecutarlo. Y cosa que hizo bien, sí cumplió. Valentín Paniagua le hizo el pase a gol y Toledo metió gol, como el gas de Camisea. Y el otro fue la carretera interoceánica, que era conectada Perú con Brasil. Aunque acá se dice mucho, no hubo un escándalo, Odebrecht metió mano por ahí. Esto más se conoce en el caso de Coteva, que depositaban dinero a múltiples cuentas, que estas cuentas estaban vinculadas a Alejandro Toledo. Así que esto ha sido todo por mi participación. Hablar de Toledo me ha dado sed, así que a su salud le doy paso a mi compañero. La política económica de Alan García en su segundo periodo, 2006 al 2011. La situación económica de inicio con el que Alan García encontró a nuestro país era favorable, ya que al iniciar su gestión, el contexto con el que encontraba la economía marcaban indicadores favorables de crecimiento. También la economía global venía experimentando un desarrollo económico positivo y de la misma manera contaba con una continua expansión que no eran características únicas solo de los países industriales, sino también de los países emergentes. Por otro lado, los marcadores económicos con el que se encontraba nuestro país en el 2005
indicaban que la inflación acumulada local durante todo ese año fue del 1.5%. Este era un indicador que se encontraba en el límite inferior del rango que fue establecida por el Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo, en el contexto nacional, el Producto Bruto Interno tuvo un aumento del 6.8% en el año 2005 y también incrementó el consumo privado en un 4.6%. Este incremento fue gracias a los ingresos nacionales disponibles. También se registró el aumento del empleo y el mayor consumo de crédito que eran otorgadas por las entidades financieras. El gobierno de Alan García implementó una serie de políticas económicas, las cuales eran para beneficio del país, y esto era con el único objetivo de mejorar la economía del Perú. Estas políticas económicas estaban basadas en 5 ejes principales de la política de administración, las cuales eran: preservar la estabilidad macroeconómica. Segundo, integrar comercialmente el Perú al mundo. Tercero, otorgar mayor énfasis al gasto e infraestructura. Cuarto, mejorar el clima de negocios. Y quinto, adoptar una política social más activa. Comenzaremos detallando el primer eje político: preservar la estabilidad macroeconómica. Este eje implicaba tener un Banco Central de Reserva, para que éste se enfatice en el control de la inflación, para que de esta manera se tenga un mejor control de la estabilidad macroeconómica. Asimismo, la inflación en promedio que se registró en el 2006 al 2010 asciende a un 2.8%, lo que implicó que el Perú se encontrara en uno de los países más bajos de América Latina. Por otro lado, también se registró un superávit fiscal, únicamente en 4 años desde 1970. Asimismo, el fisco en el 2005 tuvo un pequeño déficit fiscal entre los años 2009 y 2010. Esto fue ocasionado por la implantación del plan de estímulo económico para así poder calmar los efectos de la crisis internacional que se venía atravesando por la Segunda Guerra Mundial. Pero gracias al superávit que se obtuvo en el año 2006 y 2008, se pudo aplicar una política fiscal para que de esta manera se pueda financiar el plan de estímulo económico a un 3.4% del PBI. Como segundo eje político, integrar comercialmente el Perú al mundo. Esto implicaba que el Perú tenga libre comercio con diferentes países del mundo, lo que es muy importante para estabilizar la economía del Perú. En el 2006 se hizo un negocio y se firmaron 12 acuerdos comerciales con países como Chile, China, Canadá, Singapur, Tailandia, Japón, Unión Europea, Corea del Sur, México, Costa Rica, Panamá y la Asociación Europea de Libre Comercio. Con todo ello, se ha obtenido accesos preferenciales que cubren aproximadamente 2.700 millones de personas y el 43% del PBI mundial, lo que indicaba que integrar el Perú al mundo era favorable para nuestra economía. Otorgar mayor énfasis al gasto en infraestructura. En este tema se busca disminuir las fisuras existentes y aumentar la competitividad a nivel nacional. En el 2010, el PBI de la inversión pública incrementó a un 5.9%. Esto indica que es un nivel más alto aproximadamente en 25 años. En el periodo 2001 a 2005 se tuvo una gran diferencia en un mínimo del 3%. La inversión pública respecto a sus niveles de gobierno nacional, regional y local se cuadruplicó. En el 2005 teníamos 6.7 mil millones y en el 2010 a 23.7 mil millones. El gobierno regional y local respecto a la inversión pública se estimó una representación del 47.7% en el 2005, pero en el 2010 fue una representación del 60.9%. Lo que se estimó un masivo crecimiento en 11.7 mil millones. Por ende, para el periodo de agosto del 2006
a marzo del 2011, el Sistema Nacional de Inversión Pública aceptó 101.195 proyectos en la inversión pública. Adoptar una política social más activa. El objetivo principal de esta política económica es reducir y mejorar la calidad de vida de los más pobres de nuestro país. En el 2005, la pobreza total se redujo de un 48.7% a un 31.3% hasta el 2010, mientras que la pobreza extrema pasó de un 17.4% a un 9.8% en el mismo periodo. Esto nos indica la evaluación positiva de la economía que impacta de manera favorable para los hogares, que sus ingresos se han incrementado en casi 50% entre el 2005 al 2010. Resultados obtenidos en el periodo de Alan García. Durante su periodo del 2010 se tuvo un desempeño fiscal favorable. Uno de los pilares fundamentales de este logro fue el cumplimiento estricto de las metas macrofiscales, que fueron establecidas en las normas de responsabilidad fiscal y en el marco macroeconómico multianual. Los objetivos de las medidas que se adoptaron se vienen cumpliendo. El crecimiento del gasto no financiero se ha moderado y se prevé el cumplimiento de las dos metas fiscales en el periodo de las elecciones generales. Al 30 de junio del 2010 se logró un superávit fiscal del 5.5% del PBI y se proyecta un superávit del 0.2% del PBI para el año 2011. El Perú experimentó un desempeño económico y social notable respecto a los años anteriores. Asimismo, para el año 2010 se obtuvo un crecimiento del 8.8%. El Producto Bruto Interno en dólares se duplicó en comparación con las cifras de 2005 y se triplicó respecto al año 2000, ascendiendo a 154.000 millones de dólares. El PBI per cápita creció a su mayor ritmo promedio anual desde el año 50 y se cerró en el año 2010, alrededor de 5.224.000 millones de dólares, un incremento del 83% respecto al año 2005. Gobierno Ollantaytamala 2011-2016. Ollantaytamala comenzó su gobierno con las reservas internacionales del anterior gobierno, reserva que fue de 47.059 millones de dólares. En su gobierno hubo un crecimiento económico exclusivo e inclusivo, desarrollando mercados internos, así como también expandió las exportaciones en el marco de una actividad abierta. Este gobierno ha considerado, o mejor dicho, ha mostrado una voluntad política importante, respaldada con un presupuesto considerable para desarrollar programas sociales que beneficien a la población más vulnerable del país. Sin embargo, ha faltado una mayor articulación entre todos los sectores. En el informe denominado Balance de la Política Social en el periodo 2011 a 2016, se sostiene que la reforma social emprendida por Ollantaytamala en la planificación y diseño de políticas públicas ha sido buena. Sin embargo, el lanzamiento de nuevos programas sin etapa preoperativa, las demoras en los sistemas de focalización y el escaso monitoreo y supervisión de los programas sociales fue lo negativo. Durante el periodo de Ollantaytamala, la remuneración mínima vital ha sido incrementada, claro, que fue en 2 tramos, hasta alcanzar los 750 nuevos soles. También se impulsó la creación de una Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para hacer respetar los derechos de los trabajadores. Por otro lado, se dio un crecimiento compartido entre julio de 2011 y junio de 2012 en el gobierno de Ollantaytamala, logrando un crecimiento económico del 6%, superior a la meta trazada de 5.7%. También la inversión pública entre agosto de 2011 y marzo de 2012 ha sido incrementada en 5.2% con respecto al año anterior, sobre todo la inversión destinada a infraestructura de transporte, saneamiento, industria, agropecuaria, energía, educación y salud. Entre agosto de 2011 y abril de 2012, la inversión pública ejecutada en los 10 departamentos que presentan mayor incidencia de pobreza asciende a 8.366 millones de nuevos soles.
que representa un 47% de la inversión total, lo cual representa un incremento del 12% respecto al mismo periodo anterior de 7.445 millones. Además, entre sus proyectos de Ollantumala tenemos el programa Beca 18, que se creó en el año 2011, que fue estimado a jóvenes con bajos recursos para financiar carreras completas, así como también se creó el programa Pensión 65, que fue creado para personas mayores de 65 años y que no tienen protección social. En el programa de Caliwarma y Cunamás, para la primera infancia y principalmente en los lugares con mayor incidencia de pobreza extrema. También se vio el aumento del salario mínimo, que fue de 675 y subió a un 750 soles. Ahora, en los resultados obtenidos en el gobierno de Ollantumala, pues tenemos que, si bien comparamos el gobierno de Alan García y el de Ollantumala, pues en el de Ollantumala no significó grandes cambios económicos en el país. Y esto comparado a lo que se pensaba a inicios del 2011, porque se pensaba que el gobierno de Ollantumala iba a traer muchos cambios económicos, pero en el lado positivo para el país. Pero no fue así. Si comparamos el gobierno de Ollantumala con el de Alan García, pues el crecimiento del PBI de Alan García en su gobierno fue del 7.31. Sin embargo, en el gobierno de Ollantumala fue del 5.77. Ahora, la inflación en el gobierno de Alan García fue del 2.88 y en el gobierno de Ollantumala fue del 3.42. La reducción de la deuda pública en porcentaje del PBI en el gobierno de Alan García fue del 2.11, pero en el gobierno de Ollantumala fue del 1.84. Claro, aquí se ve una mejora, ¿verdad? Ahora, en la inversión mediante un porcentaje del PBI, en el gobierno de Alan García fue de 23.7, mientras que en el de Ollantumala fue el de 26.9. En los ingresos del gobierno general en porcentaje del PBI, en el gobierno de Alan García fue de un 20.3. Sin embargo, en el gobierno de Ollantumala fue de un 21.3. La política económica es el deber y la capacidad del Estado que posee para poder ejercer determinadas acciones de manera responsable y prudente, mediante diversos instrumentos como los impuestos en función a los intereses de la población. En los diferentes gobiernos analizamos sobre las políticas económicas que se ejecutaron. Del año 1990 al año 2000 se aplicó el modelo de política económica neoliberal, con el propósito de parar la hiperinflación. Asimismo, se comenzó un proceso de privatización para concluir con la deficiencia fiscal. En el periodo 2001 al 2005, la Administración Económica de Toledo refuerza el control sobre las finanzas públicas, donde el crecimiento acumulado del PBI llegó a ser hasta de 20.6%. Las exportaciones crecieron y también la inversión privada. Al igual que en el periodo 2006 al 2011, se produce un aumento de empleo debido a las inversiones en el sector privado y público. Y finalmente, en el año 2011 al 2016, durante el gobierno de Ollantumala, se conservó las políticas económicas de los anteriores gobiernos, como el libre mercado y programas sociales. Finalmente, podemos resaltar que en determinados periodos de gobierno, casi siempre el Congreso de la República, a pesar de la existencia de grupos opositores al gobierno de turno, otorgó facultades legislativas para legislar en temas importantes como política tributaria, política fiscal, vinculada a la promoción de inversiones y seguridad, lo que ha permitido también que las medidas de política económica hayan tenido cierto grado de certidumbre en sus efectos.